Muy bien, esta tarde Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde El Salvador. Para todos los estudiantes del Instituto de la Gracia, es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en esta materia tan interesante como es dispensaciones. En esta oportunidad nos toca la lección número 7. Vamos a examinar la dispensación del gobierno humano, ¿verdad? Muy bien, para ello vamos a orar. Padre, gracias esta preciosa tarde por darnos la oportunidad de iniciar en esta mesa virtual la clase de dispensaciones con mis queridos estudiantes del Instituto de la Gracia en diferentes partes de América Latina. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de poder ir aprendiendo cada día de su palabra. Le bendecimos, Señor, y le glorificamos en esta preciosa hora. Y también le pedimos que nos dé la fuerza mental para poder asimilar y discernir lo que su palabra nos dice acerca de esta dispensación llamada gobierno humano. Así que, Señor, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Muy bien. En el último capítulo estudiamos, hermanos, el triste fracaso de quienes vivieron en los días anteriores al gran diluvio, ¿verdad? En este capítulo queremos estudiar a la gente que vivió después del gran diluvio. ¿Qué nuevas verdades vamos a aprender en este capítulo? ¿Qué nuevas verdades vamos a aprender? Hermanos, ¿qué nuevas responsabilidades les entregó Dios a esta gente? ¿Salió esta gente airosa o fracasó en las tareas que Dios les encomendó? Bueno, vamos a ver la dispensación del gobierno humano. Quiero decirles que esta dispensación, hermanos, abarca desde el fin del gran diluvio, Génesis capítulo 8 y 9, hasta la dispersión de la gente en la torre de Babel. Génesis capítulo 11. Acuérdense que aprendimos en el capítulo 1 los principios del gobierno humano. Esos continúan en las siguientes dispensaciones. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver lo que podemos aprender de este interesante periodo de la historia de la humanidad. Bueno, en cada dispensación tiene al menos un factor reinante que puede durar o no en las siguientes dispensaciones, ¿verdad? Hay un factor que puede reinante, ¿verdad? En cada dispensación. Muy bien. Hermanos, la dispensación del gobierno humano abarca desde el fin del gran diluvio, en Génesis 8 dijimos, y 9, hasta la dispersión de la gente en la torre de Babel, ¿verdad? Eso es lo que abarca. Vamos a ver, hermanos, que al menos hay un factor reinante que puede durar en las siguientes dispensaciones. Hay una nueva revelación. Siempre Dios ha ido dando su revelación progresiva, ¿verdad? A través de toda la historia. Hay una prueba o responsabilidad nueva. ¿Me entiende? Y hay un fracaso del hombre. Bien. Y está el juicio de Dios. Esas cosas son importantes que nosotros las tengamos claras. En esta oportunidad vamos a ver el gobierno humano. Esa es la dispensación del gobierno humano. Aproximadamente abarcó 450 años, ¿verdad? Vamos a ver el contexto del gobierno humano. El contexto del gobierno humano. Dice la Biblia en Génesis 8, 9 al 11. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola,
la hizo entrar consigo en el arca. Empero aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma. Fue y del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que pasó. Vamos a Génesis 9 del 1 al 11. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos serán entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano de todo varón. Su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicad, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves y animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Muy bien. Entonces, aquí tenemos un pasaje bien interesante, hermano. Génesis 11, 1 al 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos de la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, veamos el contexto del gobierno humano. Letra A. La dispensación del gobierno humano se extendió del final del diluvio hasta la dispersación de la gente o la dispersión de la gente en Babel. Muy bien. Entonces aquí tenemos el periodo más o menos de esta dispensación del gobierno humano. Letra B. Después del diluvio, solo 8 personas comenzaron la dispensación. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Muy bien. Letra C. Noé era un hombre justo. Y aquí la Biblia nos da referencias bíblicas de que era un hombre justo, era un creyente, quien recibió su justicia por medio de la fe. ¿Ya? O sea, era un creyente salvo, era un creyente salvado eternamente y para siempre, hermanos. Y bueno, Hebreos 11:7 nos dice que
era un creyente, ¿verdad? Que fue justificado por medio de la fe. Bien, vamos a ver pasajes. Estas son las generaciones de Noé. Noé, y dice aquí, miren, claramente en 6:9. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué bonito. Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, y porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Este hombre era justo. Segunda Pedro 2:5 dice que si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Bien. Entonces la Biblia nos está aclarando que Noé era un hombre que había sido justificado. En Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué otra persona recibió su justicia de esta manera? Bueno, hermanos, fue Abraham. Abraham también fue justificado por la fe y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Romanos 4, del 1 al 5, que pues diremos, cayó Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces vemos aquí, hermanos, que Abraham también fue justificado por la fe. Y así muchos creyentes del Antiguo Testamento. Bien, entonces Abraham también recibió esa justificación. Vamos a ver la nueva revelación en esta dispensación. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé y a su familia. ¿Qué le dijo Dios a Noé y a su familia? Bueno, le dijo, los ciclos de las estaciones del día y la noche cesarán mientras la tierra permanezca. Eso le dijo Dios a Noé y a su familia después del diluvio. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ven, hermanos, antes del diluvio la temperatura era estable, era bien estable. Ahora es diferente, es inestable. ¿Ya? Ellos pueden usar animales como comida. Dice, mira la nueva revelación, ¿va? Y todo animal, ave y pez temerán de los humanos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Esto está en Génesis 9, 2 y 3. De la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Muy bien. Hermanos, aquí vemos que el hombre se le da libertad para que coma animales, ¿verdad? Peces, aves, libertad de la carne, para comer carne, y esa libertad la tenemos hasta el día de hoy, todavía, ¿verdad? Pues bien, bueno, pueden comer este animal y quieren, son popos. En Guatemala los comen. Muy bien, el pollo, ¿verdad? Hoy para Navidad, muchas personas pues hacen este tipo de alimentos, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Dios nunca volverá a destruir la tierra entera con agua. Eso ya está dicho, hermanos.
Es una promesa de Dios. Ya no iba a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Muy bien. Estas son las nuevas revelaciones. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Ustedes saben que el diluvio, el arco iris es una señal. Veamos la responsabilidad del hombre. ¿Qué responsabilidad Dios delegó a Noé y a sus hijos y a sus nueras? Bueno, Dios dijo a Noé y a sus hijos: sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. Muy bien. Bendijo Dios a Noé en verso 1, 9, capítulo 9, y a sus hijos, y les dijo: fructificados y multiplicados y llenad la tierra. Muy bien. Mas vosotros, verso 9, versículo 7, fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Muy bien. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué otra responsabilidad? Dios puso en el hombre la responsabilidad de gobernar al introducir la pena de muerte. Muy bien. Hermanos, bueno, esta es la pena de muerte es algo que fue válida en el gobierno humano y puede ser válida si algún gobierno la promueve o legaliza. Hermanos, cuando Caín mató a Abel, Dios lo removió del área. En la pena capital, la agencia del gobierno humano será implementada. O sea que esto ya está, un gobierno puede utilizar la pena capital cuando ve que, hermanos, se descontrola la sociedad, digamos así. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Por qué el homicidio es una ofensa? Es una pregunta tan grande delante de los ojos de Dios. Porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. O sea que hay valor en cada vida humana. Hay valor, hermano. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es una ofensa grande el homicidio delante de Dios. C. El nuevo factor reinante para esta dispensación fue el gobierno humano. Muy bien. Qué tremendo, hermano. Lo que vemos en el gobierno humano. Hermanos, entonces hemos visto que después que Dios juzgó al mundo enviándole un diluvio universal, acuérdense cuánta gente quedó viva. Solo 8 personas. Bien. Acuérdense que hemos visto qué clase de persona era Noé. Era un varón, un hombre justo, que caminaba con Dios. ¿Entienden? Muy bien. La pregunta es: ¿cuándo llegamos a ser justos? Bueno, cuando ponemos nuestra fe en Dios, en el Señor. ¿Ya? Cuando una persona cree en el Señor. Muy bien. Hermanos, entonces hemos visto la responsabilidad del gobierno humano, ¿verdad? La responsabilidad del gobierno humano. No se nos olvide, hermanos. Acuérdense que la vida humana es algo que Dios ha valorado grandemente. Por eso es por esto que en un crimen
enorme que el hombre tome la vida de otro ser en sus manos. Es un acto brutal de asesinato. En Génesis 9:6, Dios da una ley maravillosa con el objeto de proteger la vida humana. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Tremendo, ¿verdad? Pasaje este de Génesis 9:6. Entonces este versículo nos está enseñando que el asesinato, la persona que derrame sangre humana debe ser muerto por el hombre. Su sangre será derramada por el hombre. Dios le ha dado al hombre la responsabilidad de dar muerte al asesino. Esto se llama ahora pena capital, acuérdese. La vida humana es sagrada, hermano, porque a imagen de Dios fue hecho el hombre. Por tanto, la persona que malvadamente destruye la vida humana merece el más grande de los castigos. Hay muchas formas de castigar a un criminal, ¿verdad? Una puede ser prisión por 5 años, otra puede ser multa de $50,000, la muerte de una silla eléctrica, prisión de por vida o azotarlo. Bueno, ahí usted sabe que cuál se mereciera. Imagínese, aquí en nuestro país un hombre mató muchas personas. Hermanos, muchas personas las mató. ¿Ya? Entonces, creo que la pena capital ayudaría mucho para bajar los homicidios. No hay nada que el hombre tema más que la muerte. La muerte es el rey de los temores. Si alguien es un criminal que estuviera pensando en matar a alguien, hermanos, ¿cuál pensamiento sería el más terrible? Bueno, para este asesino, que lo pongan en una silla eléctrica, que lo maten, ¿verdad? Que lo ejecuten. Ese sería el peor castigo que él tuviera. O sea, que los criminales saben que van a morir. ¿Ya? Si los agarran, lo pensarían 2 veces antes de cometer un crimen. ¿Me entienden? Entonces, hermano, esta dispensación así está destinada. Veamos el fracaso del hombre. El fracaso del hombre. Noé y sus hijos y sus descendientes fueron fecundos, pero no llenaron la tierra. Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Imagínense, hermanos, qué tremendo lo que ellos hicieron. En cambio, quisieron un nombre y una ciudad para ellos mismos. La Torre de Babel. Esa frase, quisieron un nombre, hagámonos un nombre. Eso está en Génesis 11:4. Es así. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre. Esa frase tiene mucho que enseñarnos. Eso se llama orgullo, hermano. ¿Me entienden? Muy bien. Allí se establecieron en la tierra de Sinar, en la Mesopotamia, ¿verdad? Muy bien. Y empezaron a construir algo, hermanos, una ciudad, ¿ya? Una torre cuya cúspide llegara al cielo. ¿Cuántas lenguas fueron usadas en ese tiempo? Bueno, una sola lengua. ¿Verdad? Una sola lengua. Todos ellos se rebelaron. Todos ellos tenían un propósito, ¿verdad? Veamos el juicio, letra B, número 5, el juicio de Dios. Punto A,
Dios sabía que cuando los pecadores se juntan, no hay límites en las maldades que pueden hacer. Hermanos, qué terrible es la situación del ser humano, ¿verdad? En estas épocas, muchas personas se juntan, ¿verdad? Para pecar, para hacer cuantas cosas, hermanos. No hay límites en las maldades de los seres humanos. Así dice Génesis 11:6. Dijo Jehová, aquí el pueblo es uno. Imagínense. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Se dan cuenta? Cuando el ser humano se propone hacer cosas que no son correctas. Letra B. Dios confundió sus lenguas para que ellos no pudieran entenderse. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Terrible. ¿Qué pasó con el proyecto de construcción cuando ocurrió esto? Miren, no se podían entender. Tuvo que pararse el proyecto de construcción. No pudieron continuar lo que habían iniciado. Hermanos, ustedes ven el pasaje que leímos anteriormente. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje. Este pasaje nos está hablando, hermanos, ¿de qué? Bueno, del Dios Trino. Del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descendamos, plural. Confundamos, plural. ¿Ya? ¿Qué pasó con el proyecto de construcción cuando ocurrió esto? Se detuvo. ¿Cuántas lenguas estimamos que existen hoy en día? Hermanos, mire cuántas lenguas. 6,912 lenguas vivas que se hablan ahora. 6,912 lenguas. El país con mayor diversidad lingüística es Papúa Nueva Guinea. Ahí tienen 830. Miren, idiomas, digamos así, lenguas vivas. En Estados Unidos se hablan 283 idiomas diferentes. Bien. Lo pueden ver, hermano. ¿Ya? Entonces aquí nació la barrera del lenguaje, de los lenguajes. Una oportunidad estuve con el pastor Roxer en Nicaragua. Y una tarde estábamos sentados, allí donde nos hospedamos. Y nos quedábamos viendo y él me hablaba inglés y yo no le entendía. Y yo le hablaba español y él no me entendía. Lo único que le entendí es que en un día, no muy lejano, cuando estemos en el cielo, vamos a poder comunicarnos y no vamos a tener esa barrera que impide que nos comuniquemos, como es la barrera del lenguaje, el idioma, ¿verdad? Muy bien. C. Esto forzó a que la gente llenara la tierra y así empezó el comienzo de las naciones. Dios había dicho fructificado y multiplicado, llenar la tierra, pero ellos no quisieron hacerlo. Ellos se establecieron en un lugar. ¿Me entienden? Muy bien, veámoslo. En Génesis 10:5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones.
Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos fueron los hijos de Sem por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estos son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra. ¿Ya? Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Muy bien, entonces vemos ahí cómo se esparcieron los tres hijos de Noé. Sem, Can y Jafet. ¿Ya? Muy bien, esto es bien interesante, hermano, que veamos cómo surgen las naciones. ¿Ya? Los hijos de Can, los descendientes de Can se establecieron en lo que es África. Sem, los semitas, o sea, se establecieron en lo que es el Oriente Medio. Y Jafet se estableció en Europa prácticamente, hacia Europa. Verdad es que debemos recordar hoy en día. La pena de muerte es una responsabilidad del gobierno humano que aún existe hoy. ¿Escucharon, hermano? La pena de muerte es una responsabilidad del gobierno humano que aún existe hoy. A Jesucristo le pusieron la pena capital. Lo mataron en la cruz. Entonces la pena capital era algo que se reconocía que era necesario según las personas. Veamos el pasaje. Veamos Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres tú, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Muy bien. Vamos a otro pasaje, Hechos 25, 10 y 11. Bueno, en el anterior, que es Romanos 13, está hablando del gobierno, de los gobiernos de las naciones. ¿Ya? Tienen autoridad, y la que tienen es de parte de Dios, ¿verdad? Es decir, que si alguien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. ¿Ya? Y no en vano lleva la espada. Vámonos a Hechos 25, 10, 11. Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio. Como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César a pena. O sea que aquí Pablo estaba como reconociendo realmente la pena capital. ¿Verdad? Miren, dice, mire, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Aquí está bien claro que la pena de muerte era válida en esa época también. Lucas 23, versículos 40 y 41. Veamos, respondiendo el otro, le respondió diciendo, ¿aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Ya? Pero ningún mal hizo. O sea, que aquí vemos que los ladrones estaban reconociendo la pena capital, hermano, impuesta a ellos por lo que habían hecho. Hechos 28:4, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapado del mar? La justicia no deja vivir. Entonces vemos, hermanos, que este fue el caso de Pablo, ¿verdad? Que lo mordió una serpiente y pensaron que merecía morir, pues, que era quizás algún
una persona mala, pero realmente no, hermano. Él era por la causa de Cristo que estaba ahí. Muy bien. Pregunta. ¿Es el uso de la pena de muerte al fin y al cabo una cuestión política o una responsabilidad que Dios ha dado al hombre para restringir la maldad en el mundo? Hermanos, la respuesta es que es una responsabilidad que Dios ha dado al hombre para restringir la maldad en el mundo. ¿Qué pasara si no hubiera, hermanos, este tipo de leyes, digamos así? Leyes duras. En muchos países han implementado la pena de muerte porque está incontrolable, hermanos, la maldad. ¿Me entienden? Pero sí, hermanos, es necesaria. Ve, como creyentes nosotros estamos bajo el reinado del gobierno humano y también tenemos responsabilidades. Hermanos, estamos bajo el gobierno humano, tenemos un gobierno en nuestros países. Sí, tenemos un gobierno, ¿verdad? Así que tenemos responsabilidades también nosotros. Veamos, número uno, ¿qué responsabilidades tenemos? Número uno, orar por los líderes. Orar por los líderes. ¿A dónde está eso? Bueno, 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si queremos una sociedad tranquila, pacífica, oremos, hermano. A veces nosotros no nos gustan los líderes quizás que están al frente, pero Dios no hace distinciones de los líderes que nos gustan o no nos gustan, ¿verdad? Así que vamos a ver número 2. Ser responsable, un ciudadano que obedece la ley. Hermanos, esto es bien importante. Obedecer la ley. Dice la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos como creyentes, toma usted ventaja de su libertad para ser embajador de Cristo. Hermanos, toma usted ventaja de su libertad para ser embajador de Cristo. Somos responsables como ciudadanos de obedecer la ley de Dios. Todos en efecto, hoy en día, para el gentil y para el inconverso. Hermanos, tenemos libertad. Debemos de tomar ventaja de nuestra libertad. Nosotros no andamos haciendo lo malo, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo y andamos viendo cómo la gente se reconcilia con Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, esta dispensación prácticamente de la dispensación del gobierno humano, hermanos, es una dispensación bien interesante que nosotros debemos de analizarla mucho, analizarla, hermanos, ¿verdad? Debemos de pensar en esta dispensación, hermanos, ¿verdad? Acuérdese que la palabra dispensación, acuérdese, usted no se le va a olvidar eso. Es una palabra que está en la Biblia. Necesitamos entender esta palabra dispensación. ¿Entiende? Está en la Biblia, debemos de entenderla. Acuérdese que Dios nunca cambia, siempre es el mismo, ¿verdad? Él dijo, yo no cambio, ¿verdad? Pero este Dios que no cambia, oiga bien, tiene diferentes maneras de tratar con diferentes hombres a través de la historia. Eso tiene usted que saber. Dios trata a distintos hombres en distintos tiempos, en distintas maneras. ¿Entienden? Dios no trató al apóstol Pablo de la misma manera como trató a Abraham. Dios fue misericordioso con ambos. Dios salvó a estos dos hombres y Dios pasará, óigame bien,
Dios pasará toda la eternidad con ellos, pero Dios no trató a ambos de la misma manera. Estos hombres, Pablo y Noé, por ejemplo, vivieron en distintos tiempos de la historia. Tenían diferentes responsabilidades, diferentes obligaciones para con Dios. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, la responsabilidad de Noé para construir el arca, ¿me entienden? Salomón tuvo otra responsabilidad de construir un templo, etcétera. Hermanos, Noé tuvo nueva revelación de Dios, revelando al hombre, ¿ya? Para que entienda a ese Dios creador. Le reveló algunas cosas a Adán, pero hay cosas que no le reveló a Adán, sino que se las reveló a Noé. Y así, hermano, Dios fue revelando y revelando. Dios tiene muchas cosas que decirnos a través de toda la historia. ¿Me entiendes? Por eso, hermanos, qué importante es hacer esta diferencia de la dispensación del gobierno humano. Dios les bendiga.